Queridos amigos, estamos con nuestro programa de siempre, Ñande Upucuepu, por ahí estamos hoy especialmente visitando Monburilento Noína hacia El Salvador, pero no El Salvador, San Salvador, San Salvador, aquí departamento, este departamento del Guairá, ¿verdad? Bueno, y vamos a presentar aquí a nuestra invitada que está con nosotros y vamos a hablar un poco de la familia y como siempre, conocer todo lo que ha significado y significa para nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y todos los que nos van legando y nos fueron legando para que nuestra nación, nuestro país, nuestro querido Paraguay hoy sea lo que tenemos. Muchísimas gracias entonces hoy por estar aquí con nosotros. Queremos conocer de manera, también podemos conmigo en Cuapaceina. Aida Esther Rodas, de Duarte, 83 años. 83 años, se te ve muy bien, che, ¿eh? Y por lo menos. Bueno, ¿y dónde naciste, Aida? En Isla, departamento Maciel. Así lo se llama, Isla. Isla. Entonces, departamento. San Miguel Isla. San Miguel Isla, sí. Exactamente. ¿Y ustedes cuántos hermanos son? Estamos 12 hermanos. 12 hermanos. 12. Sí. 10 varones y 2 mujeres. A la cuenta, ganalo. Entonces. ¿Y vos para qué número estás dentro de tu familia? El Primera, 4. segunda. El número 4. De número 4 entonces. Sí. O sea que, ¿cuál sería el orden? Primero, ¿quién sería? ¿Tu hermano? Ya se fueron todos eso. Ah, ya. Murieron todos mis hermanos. Ya fallecieron. Ya fallecieron. Sí. Y vos ya, claro, 83 años, que sigue. Tu hermano mayor, ¿cuánto hubiese tenido ya? 85, ¿fuera? 80... Son 87 años. 87 más. Sí. 88 que tenía Xavier. ¿Y vos ahora sos la mayor entonces? Sí, yo soy la mayor porque... ¿Cómo nos vamos, mi ¿Cómo nos vamos la mayor vez? Sí. Bueno, qué interesante. ¿Y qué tal la vida, sobre todo de tus padres? Vaya por Landerú, vaya por Landesí, ahí por San Salvador. No, en Iturbe. Ah, en Iturbe. En Iturbe. Ah, en Iturbe ustedes. Estamos en Iturbe nosotros. Ya. Cuando yo tenía 9 años, me vine del San Miguel Isla. Ya, San Miguel Isla, sí. ¿Qué vendría a ser? ¿Una compañía? Una compañía de Maciel. De Maciel. Sí, de Maciel. Ya. ¿Y Maciel queda cerca de Iturbe? Cerca de Iturbe, no queda tan lejos. No queda tan lejos. Sí, no queda. ¿Y qué pasó? ¿Se mudaron de San Miguel Isla? Porque mi papá era músico y acá estaba su conjunto, entonces nos mudamos acá en Iturbe. Ah, entiendo. Sí. Y como músico, dicen luego que dice que los guaireños. Guitarrista. En serio, guitarrista. Anda ahí como Puimiela para acá. Muy, pues. ¿Y tus hermanos tocaron algo o no? No aprendí. Ninguno. Se me embula va a aprender. Es músico a pura ella, ¿veis? ¿En serio, digo? Sí. Salió por el abuelo. Salió por el abuelo, entonces. Sí. Qué bien, qué interesante. ¿Y tu mamá qué hacía? ¿Tenía que cuidar a los 12? Era ama de casa. Ama de casa. Sí. Oye, atendía a 12 y me... para cuidar. Bueno, y vos como era la mayorcita, entonces seguramente que le ayudaste también a tu mamá a cuidar. Pinta. Y tengo cacuaji, pues. Bueno, y la cuestión de la música, así de tu papá, hemos viola o musiquear. No, Parpiete, Casapá, Maciel, Caracaraí, se iban a la Encarnación, por todos lados. Como guitarrista. Como que guitarrista. Tenía un grupo entonces. Sí, tenía un grupo. Sí. Y esa era la forma de vivir. Y además de músicos, Aombo Punte Taico era también compositor, escribió algo. No, Aombo Punte. Apurajei. Apurajei. No. Aombo Puestente, güey. Mira un poco. Entonces los otros hacían su parte del canto, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y la señora Ida, así entonces, Ida era, ¿verdad? ¿O Aida? Aida. Entonces, la parte de educación. Estudian de More, estudiar plan de primaria, More, y la B hay que hasta el 2º grado. Ahí había entonces una escuela. Había una escuela. Sí. Y después nos mudamos acá en Iturbe, aquí hice hasta los 6. Hasta el 6º grado. Sí. Y después, ¿hasta ahí nomás hiciste? Hasta ahí nomás. Ya. Hasta ahí. O sea, no había luego colegio, ya vos no, nomás. Antes no había colegio, ahora sí. Ahora ya hay todo, ¿verdad? Sí, ya hay todo. ¿Y te sirvió hasta el 6º grado? A la pinta. Veamos, 6º grado. Antes mi maestra del colegio llevé, José Roga, veamos, llevé sumar.
Suma y resta. No, Suma y resta. y antes pues eran bien exigentes, Sí, cosas bien sí. concretas, y con eso Exactamente. bastaba, ¿verdad? Sí, exactamente. Y después seguramente que tenían la parte de literatura, castellano, Sí. algo de historia, Algo de Huereco ahí. Sí. Le mandó todo, algo, sí, todo. sí. Qué bien. Bueno, y con respecto a la parte religiosa, mía, Perecola vende capilla, Perecola vende Tupao. En San Miguel Isla antes no había capilla. Ah, no había. Mi mamá y eso se iban a Maciel, a la A Maciel. misa. Ah, ya. Pero después acá ya no quedó cerca. Hasta Maciel. ¿Y cuántos kilómetros quedaba de ahí, de San Ahora Miguel no sé. Isla? De Icuabaima. De Hasta Icuabaima. Maciel, ya. Namomburí, Namomburí. Namomburí. ¿Y en qué se iban? Urubi. Urbi. Sí. Urbi. O si no, Cayuari. Cayo Ari. Se iban entonces. ¿Y usted cuando eran chiquititos le acompañaban también? Pejuain? No, nunca nos llevó. Solamente ellos se iban. Orero Jota nos vino a Zapá, Pembaero Ñemú o Carreta. A carreta, Sí, Pepeo. antes no había camino. Pues. Claro, claro, Sí. claro. ¿Y cuánto tiempo les llevaba, por ejemplo, ir hasta Cazapá? Desde ahí, En en la carreta. carreta. Y 2 horas. 2 horas, 2 horas. de carreta. Sí, de carreta. O sea que Perecola vende yunta de bueyes. Los huerecos, eh, la güey, a la carreta. y, Sí. y tenían también seguramente sus lecheras y eso. Teníamos. Ya. Y con eso se mantenía, Sí. pesa y una porá. A la Cambé. pinta, mi mamá era guapa, ya por si papeo, ya por mechú, a cambure. En serio. Sí. Qué era guapa interesante. mi mamá. ¿Y hasta los cuántos años vivió tu mamá, Ñaida? Y hace 27 años que mi mamá se fue. Ya, 27 años. Hace 27 años. Sí. 80 años ella se fue. 80 años. 80 vivió. años. De Yare Asamación, de 83 más de Así me dice mi hermano, ñandeco de 80 ya japama, Así. No, pues era me pone ahí. Y antes ya zapata las 100 y nada, Ñaida. Ani. Sí, ya zapata. Ay, ay. Porque de Lorean era imponente. Bueno, y además de esa escuela, ¿cómo era un poquitito la vida de la familia ahí? Porque vos le viste 12 hermanitos entonces. 12 hermanitos. No, ¿Con quiénes? nosotros vivíamos muy bien porque mi papá era músico Sí. y después era muy trabajador. Se iba a la chacra, teníamos mandioca, teníamos poroto, teníamos maní, teníamos todo. Ah, claro, o sea, además de la música, Además entonces, de la música, claro, sí. de mañana y de Sí, tarde, sí. me pujarela hoy, Haremos pujarente los autoagua. hoy tú ahí, güey. Sí, sí. Ah, mira qué Sí, interesante. Sí, así es. Después entonces al día siguiente descansa y mía Sí, ya. descansa y mi hija, pues ya. Oye, mi porque sí, tinguema. entre semana con la música afuera no. Fin Claro. de semana te voy, pues. Claro, fin de semana, entre Sí, sí. viernes, sábado, domingo, Exactamente, sí. fiesta, cumpleaños Ah, y así de todo un poco. Qué bien. Entonces nosotros, queridos amigos, estamos hoy aquí hacia el departamento de Guairá, en Añeme. Guairá. Y dicen San luego- Salvador. San Salvador. Dicen luego que los guaireños siempre son buenos músicos. A ver, un Exactamente. caso es tu propio papá, Sí. por una parte, y ahora me dijiste que tu hijo también. Sí, O ahí sea, está mi hijo, hijo, muy vaina. gordo, Bueno, sí. entonces peña, ña mongueta también, digamos, puta ña de me para acá. Ah, Ahí como pula maracajina. Hombo, Maracá. Hombo, Purajey. O por ahí. Ah, Entonces, un poquitito más que su abuelo, entonces, porque por ahí más. sí, exactamente. Bueno, muy bien. Así entonces, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe ñande upukue pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia.
Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo, Introducción General a la Biblia. Desde el corazón de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios, Ñande Yara Ñe TV felicita a la comunidad Oblatos de María por los 100 años de presencia evangelizadora en Paraguay. Con fe y entrega han acompañado a generaciones, fortaleciendo el espíritu cristiano y sembrando esperanza en cada comunidad. También celebramos con profundo reconocimiento los 75 años de vicariato y el centenario del querido Paipucú, cuyo legado sigue iluminando los caminos de quienes más lo necesitan. Que su misión continúe siendo luz y guía para nuestra nación. Ñande Yara Ñe TV, anunciando la buena noticia. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upucuepu por ahí. En esta oportunidad visitamos San Salvador, departamento de Guairá, y nos encontramos con la señora Aida Rodas de, me dijiste, Duarte. Entonces, su papá dice aquí ya de esta región, San Miguel Isla, Acuela, nace Acuela y tú a músico, y en fin, todo lo que ya hemos escuchado y compartido aquí. Ella tiene 83 años, pero muy jovencita se te ve, ¿eh? Ah, lo pinta, qué suerte. Sí. Gracias. Que sí que Nemitano ore carupona, güera, ¿eh? Seguramente, sí. Cambú, abatí. Jaimán, anda ya igual, con la cocido. Anda ya igual, con la cocida. Con ahí bien tengo uvear, ñandero. No estaban los yeroales por esta parte, no ¿verdad? estaba. Entonces no había la yerba mate. Sí. Sí. Bueno, ahora lo que nosotros queremos hablar un poco contigo, Aida, es con respecto ya a tu vida cuando fuiste un poquitito más grande. Me dijiste que terminaste sexto grado. Sí, sexto. ¿Va grado Piope año terminada? ¿Año Bellareco? ¿Año terminado la sexto grado? ¿12 años? ¿13? No. Yo a los 17 años.
Ah, a los 17. Hasta los 17 años me acuerdo Estudiaste, que sí. no podía ir. Algunas veces me tocaba examen y mi mamá tenía chiquito. Ah, Entonces entiendo. yo me quedaba a atenderla Ah, a mi entiendo, mamá. entiendo. O sea, Entonces, Pepe era la alternar, machu, hijo. ser la machu, Ah, pues. sí, sí, Entonces sí. por eso. Claro. El tercer grado, o sea, 3 años voy a completar porque no rendía. Nunca rendía. Nunca rendía. Sí, sí. A operar entonces era guapaiteo, porque repetí varias veces. Sí, repetí varias veces, exactamente, repetí Sí, varias sí, veces. sí. Y entonces así ¿cuántos años comenzaste, por ejemplo, Mené, enseguida muy bien, porque no eres cocinara? Sí, yo me 10 años bien 10 cocinar maracay. La nesundie, nemboe, o sacande. O sacapa. Yo que se me voy ya porque pea, pasa que se pea, ya porque pea, el que ya te pea. Ya, ojo, allá baby, ya pues hay algo, yo me quedo con las criaturas. Así es. Claro, porque era la hermana Sí, la hermana mayor en mayor. este caso. Bueno, Sí. y después te casaste. ¿A los cuántos años te casaste? 20 años. A los 20 A años. los 20 años. Amo de Yuhu, de Condela de Yuhu, Alan de Menana. Da igual la más, a Malicia es. Mo, Alan de Mena, Duarte, Caray de Duarte. por acá también es. De por aquí de San Salvador. de San Salvador. Sí, Sí. en Acamí, se dice la compañía acá. Ah, ya. En Acamí era. A Camí. Era Y él que era músico. albañil. Albañil. Sí, albañil. Hombre, apoy tú, Un apoytuber. ya. Y había así construcciones, entonces, ya en ese tiempo. Mucho trabajo él tenía. Era Ah, sí. muy bueno. Sí. Dios mío. ¿Y cuántos años él tenía? ¿Cuántos años te llevaba? Porque vos tenés 83. En años con Ana Ginacuri. Jaja, tengo 11 años más que yo. 11 años más que vos. Ujú. A la cuenta. O sea que A los 70, desde casi, co 20 casi al cumplir 70 años, él falleció. falleció. En noviembre falleció y en O febrero. sea que él tenía que cumplió tener 70. más o menos 94 años. Por Con ahí. Ana. 11 años más que vos. Por ahí, Si 94. tengo Sí. 83, pues. Sí, por ahí. 11 mangos, entonces Exactamente. 94. Exacto. ¿Y cuántos hijos tuvo doña Aida? Y... ¿Por ahí dónde? Dos, ¿Dónde? dos. Aquella nena y el varón. Ya, 2 nomás. ya. Y me dijiste ya que tu hijo aprendió la guitarra. Sí, la Pura guitarra, gente. Jamás un boyo el abuelo, pico. No, en Villarrica él aprendió Ah, en cuando Villarrica. estaba estudiando por ahí. ¿Dónde estudió ahí en Villarrica? Mojo. Y no sé. Ya, no sé. Francamente ya no sé. ¿Dónde mandó a Él se iba. A Peña por Andota, Sí, a Peña. hoy vamos a ir colegio Don Bosco, vamos a ir Salesiano, pero veo la música, oratorio, mía siempre. Ahí quería iremos a Escuela Villarrica o a Escuela Villarrica para estudiar. Para estudiar. Estudió la música. O estudia hoy entonces la o música. aprender la música a la semana no gusta y Ya. la música no. Músico, ma eres pico, voy conociendo, pestaño, y così bohemio, ojo para reaper, o KU. De Yara. KU, ¿no? No, alguna vez con la música voy a entrar chavo y chavo. Exactamente, exactamente. Así es, pega la fama, pero no todos siempre son así. Exactamente. Se pone interés. Sí. Bueno, ¿y el matrimonio qué tal? Entonces a los 20 años, después ya tuvieron su hijo. Y la educación para los hijos, la parte religiosa, mola, mejor tu hija. A los 16 años ella ya trabajó en Copaco. En Copaco. 40 años aún va por la Copaco. Ahora ya se jubiló hace 2 años. Además, era Antelco entonces. Antelco, Cuena, Antelco, sí. Ella es abogada. Ya. Escribana. Mira un poco que bien. La títulos está ahí trae. ¿Y dónde cuando eso uno estudiaba? ¿O iba a escuela San Salvador? Ella estudiaba en Villarrica. En Villarrica. Venía y iba de noche. De noche. A Villarrica. Y de aquí de Iturbe hasta Villarrica. Hasta Villarrica, sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Una hora. Una hora. Una hora vehículo, pero colectivo vengo 1 hora y media, 2 Peñaguas. Claro, por eso. Pues, ¿Y ella se iba en colectivo? No. Tenía su vehículo. Entonces, ¿y cuando trabajaba en Antelco, dónde trabajaba? ¿En Iturbe? En Iturbe. En Iturbe, los entonces 40 años en Iturbe. Ya. Los 40 años ella estuvo en Iturbe. Sí. Ahí se jubiló. Sí. Qué interesante, che. Entonces, sí. Todos estos elementos, ¿verdad?, que vamos conociendo sí. y sabemos. ¿Y cómo fue el flechazo ahí para Vaya era Escuela de Mena? Con Duarte, Georgio Dionisio. Georgio Dionisio. Duarte. ¿Y dónde fue la primera vez que se encontraron ustedes? ¿Dónde mandó a mamá?
¿Ven alguna construcción? Ya puedo vender Corapú, ¿verdad? Por lo Algún menos. muralla. Muralla que Exactamente, no, se fue en mi casa. No me diga. Mi papá le solicitó y se fue a hacer un galpón. Y A 11 años más goreco. A 3 meses no conoce, pero ella era un No me diga. Ahí está. Allí ve la hipuque tereindo pa' ver y pega al pon, Ni una tigro. 3 meses no terminar, te digo, te da como te llama. No, Animonde y nada de la. Otras cosas tengo las 3 meses, pero. O sea que en 3 meses usted ya se casaba. Sí, ya. Ya. Él se iba y venía a Buenos Aires a trabajar. Ah, Sí. entiendo. Se iba y venía a Buenos Aires. Sí. Entonces así ya podían también mantener la familia, Sí, educarle a los exactamente, hijos. sí. Hasta que murió joven, entonces, a los 70. A los 70 años. Pero Estaba siempre trabajando hasta el final. ¿o ya? hasta el final. Hasta el final. Trabajó ¿cómo es? En albañil. En la albañilería, sí. Hasta el final. Amba mano del corazón, te cojas así, No. Así te hoy. Nunca ni se enfermó ni de gripe. En serio. Yo tengo 42 años de matrimonio, ni de gripe hay. Mira un poco. Y se fue con su hijo, con mi hijo. Sí. Se fue a Villarrica a un partido. Partidos a ver. Con la familia, con una familia Gutiérrez. Era la Sí. O terere jabe y no jabe y na. Eh. O achu y la iguan pa o pa. Ea. Allí mismo. Ahí mismo. Y entonces del corazón. Y seguramente, Sí. seguramente era del corazón. Mira un poco, che. Y ahí frente a su hijo y frente a la familia. Frente a su hijo ahí en la Ahí cancha. mismo. En la cancha. En la cancha. O había médico ahí. Pero ya nada, no, Ni y sus claro. dedos dice que no movió. Ya. Ahí falleció, ahí mismo. Claro. Y bueno, así entonces estamos hablando con la señora Aida, estamos en Iturbe, jurisdicción Coalleva, donde ustedes están viviendo, en Iturbe. En Iturbe nosotros vivimos, sí. pero este es San Salvador. Este es San Salvador. Salvador. San Salvador. Nosotros estamos en Iturbe. Aquí un poquitito más allá. Un poquitito más. Exactamente. Y bueno, estamos compartiendo con ella anécdotas, recuerdos interesantes, con 83 años y así agradeciendo también el don de la vida. Llevan de Yara. Gracias, doña Andrea. Sobre todo yo le digo todos los días. Sí, con la familia, con los hijos, con los nietos también. ¿Y te acordás la cantidad de nietos? ¿Cuántos hijos tiene, por ejemplo, tu hija? ¿Cuántos hijos tiene tu hija? Mi hija tiene uno. Uno solo. Era soltera y venía y se iba a Villarrica para estudiar y por ahí ella... Sí, tuvo Sí, su hija. tuvo su Sí, hija. Ya. Y Y la hija de tu hija, la entonces tu hija de nieta. mi hija Ay, tiene Omendama, tres, ojo de Omendá, Taunión. Ojo de Taunión. Orecola y familia Cuera tu Chapama y nos dejó las 3 nenas. Ellos Sí, viajaron sí, a sí. los Estados Unidos. Ya. Bueno, está con nosotros. Ya. Conmigo. ¿Y en mi hace casa. cuántos años ya que se fueron tu Y nieta? ahora Ya. mismo, hace 4 años. 4 recién, años ya. Pero hace más de 12 años por ahí, porque se iban. Iban y venían, exactamente. Se iban Sí, y sí, venían. sí, sí. Y esta Ambao ya pues en Estados Unidos, ven, Y vaya, trabajan. Trabajan. En casa de familia. Mi nieta trabaja en casa de familia. Ya. Y su marido trabaja en una obra grande, es pintor. Pintor, exactamente. Qué bien, che. Entonces ellos ya están por allá. Sí, están por allá. ¿Y cuántos años tienen tus bisnietas entonces? Y una tiene 22, A la cumplió cuenta, este ¿tú llamas enero. Origoina? Sí, la otra cumplió 20 y la otra cumplió 15 en julio. Y entonces dentro de poco vas a ser tatarabuela, Jaina. Tatarabuela. ¿Vos te imaginas? Y 15 años de Guacuri, la última. Sí. Su mamá le mandó pasaje, le mandó todo ya, y ya, se ya. fue de viaje a Inglaterra. O Inglaterra, ve. O Inglaterra ve por sus 15 años. Por sus 15 cumpleaños, ve. Sí. Se vamos a Poma ir a estudiar Morubira. No, por su cumpleaños. Sí. Solo cumpleaños. Sí, O sea que la bisabuela ando ya y la ojone. No. Ni que ser ya eran de Gina. Ahora entiendo. 22 años Sí. estudia en Casa Paz. Ya. Veterinaria. Veterinaria. 4º año este año. Sí. Y este año también se recibe de comercio internacional. Entiendo. Se recibe. Ella ya tiene su título de Sí, comercio sí. internacional. Y en Casa Paz sigue su veterinario. Sí. No, entonces Goñande, ñañemongueta yeda en Añaida. Y ahí ya me vas a contar, antes que ya sos tatarabuela, Gina.
A lo mejor. Y sí, no sabemos cuándo, pero no sabemos decimos cuándo. nomás, ¿verdad? Pero No sabemos cuándo. y ahora yo entiendo por qué vos te mantenés tan joven. Porque eres ñangarecojina por los jóvenes. Pilla tema. Sí, porque siempre está ocupada. Sí. A la mitad, pero Goricua hoy va eso. Ay. ¿A cuántos hermanos yo le crié? Y a tus mismos hermanos, exactamente. Y después a mi hija y después ahora a mis nietas. Claro. Bueno, entonces sí te agradezco, ña Aida, estábamos hablando, aquí estamos en la jurisdicción de San Salvador. Ella está viviendo en Iturbe, 2 hijos, 2 nietos también, ¿verdad? Y los bisnietos sí que ya hay más, 3 por lo menos. O imagínate, 3. Y bueno, maestra, dentro de poco está la nieta, pero bueno, ya vamos a ver. Queridos amigos, nos despedimos y le agradecemos a la señora Aida y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta luego. Ya saluda a mi Aida, adiós y mí.